Bueno, muy buenas tardes a esta nueva rendición de cuentas del senador John Sudarsky. Estamos aquí con todo el equipo de la Unidad de Trabajo Legislativo. Buenas tardes, senador. Muy buenas tardes, Sandra. Muy buenas tardes, queridos amigos y representados. Espero que después de esto se sientan representados. Bueno, senador, justo ayer, 20 de junio, se dio clausura al segundo año legislativo, que usted tiene la oportunidad de estar en el Congreso de la República. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esa fue, digamos, muy negativa en un sentido, porque finalmente es una reforma que tiene muchos elementos valiosos, digamos, especialmente por la eliminación del Consejo de la Judicatura, que se había vuelto realmente, que dejó de hacer el trabajo que había que hacer en justicia durante 20 años y se introdujeron una cantidad de elementos adicionales. Pero lamentablemente, como se dice vulgarmente, el pan se les quemó en la puerta del horno, porque en la conciliación entre Cámara y Senado eliminaron las inhabilidades como causales de pérdida de investidura. Eso, digamos, eso es un tema bastante inaceptable. Como decía alguien, es como un gran orangután y que ilegitimiza todo el proceso, pero lamentablemente, aunque varios senadores nos acompañaron en la negativa, entonces entre ellos Juan Manuel Galán y varios los hombres del Polo y otros senadores adicionales, Carlos Ferro Solanilla, Juan Lozano, porque compartieron con nosotros esa visión de que esto, digamos, manchaba completamente esa reforma. Fue aprobada pues por las mayorías del Congreso. Bueno, me habla, senador, de la reforma de la justicia, Sí. justo el debate que se realizó para cerrar la segunda legislatura. Sí. Ya vamos a hablar más adelante de todo el trabajo que incluye diversos temas que se realizaron en el año legislativo, que comprende de julio 20 a junio 20. Bueno, aquí le damos la bienvenida al equipo de la Unidad de Trabajo Legislativo de John Sudarsky. Aquí nos acompañan las diferentes compañeros, colegas profesionales, y ya vamos a ir hablando con cada uno de ellos a lo largo del programa, a medida que vamos tocando los temas en los que cada uno trabajó. ¿De acuerdo, senador? Perfecto, perfecto. Bueno, senador, lo invito a que sigamos profundizando en el tema de la reforma a la justicia, que es el tema que más ha llamado la atención, es el tema de la coyuntura. La ciudadanía y en redes sociales están muy sorprendidos con esta reforma. Ya nos ha avanzado un poco. Hay incluso, como usted sabe, en redes un movimiento que llama como a hacer un referendo contra esa reforma que ha avanzado. ¿Usted cómo votó ese proyecto? No, pues como le comentaba, yo voté negativamente el proyecto, porque con esa exclusión de las incompatibilidades realmente, pues lo que tenemos son los legisladores legislando en provecho propio, y eso es inaceptable. Esto, si uno se lo suma al otro lunar que se presentó en la ley de participación, que fue que eliminaron todo el tema de que los congresistas debían rendir cuentas ante la ciudadanía y sus electores, pues yo creo que rompe un tema muy central de todo nuestro debate, que es la idea de la rendición de cuentas, que es lo que estamos tratando de avanzar y que tiene mucha resistencia realmente por parte de los congresistas, pero esperamos que más adelante en la discusión del tema de la reforma del sistema electoral podamos encontrar fórmulas que sean un poco mejores que las que se proponían, que terminaron teniendo, sobre todo en la ley de participación, un articulado muy farragoso que terminó asustando mucho a los congresistas. Perfecto. ¿En qué tema fue esa participación? En la ley de participación, el tema de rendición de cuentas de los congresistas. ¿Son reacios a presentar rendiciones de cuentas? Sí. Además, el articulado quedó redactado de una manera que terminó espantando a los congresistas y finalmente eso lo eliminaron. Bueno, frente a este tema de las inhabilidades, ¿qué puede suceder? Si en la reforma a la justicia que se propone ya no van a existir inhabilidades, ¿qué puede suceder? No sé si Alba, que es nuestra abogada. Alba, que es nuestra jurídica de cabecera. Nada, pues básicamente lo que sucedería es que
si una persona es elegida congresista y más adelante incurre en una inhabilidad, ya no tendría un proceso de pérdida de investidura porque no existe la causal como pérdida de investidura. Un ejemplo concreto sería si una persona estando electa comete un delito o es privada de su libertad, ya eso no sería una causal para pérdida de investidura, sino que simplemente podría continuar. Asimismo, las personas que anteriormente incurrieron en ese tipo de delitos o que contrataron con el Estado, que incurrieron en cualquiera de las inhabilidades del artículo 179 de la Constitución. ¿Se está desmontando la Constitución, los avances de la Constitución del 91? Se están atropellando de diferentes maneras, ha habido demasiadas reformas, seguramente eso tiene que ser así, pero en realidad este último realmente es un retroceso importante. Un retroceso importante. Bueno, ahora, senador, pasemos a su tema del proyecto de reforma al sistema electoral. Sí. ¿Cómo va? ¿Qué se hizo en este primer semestre? Pues estuvo bastante movido su trabajo en el tema de la difusión del proyecto de reforma electoral. Sí. Ese proyecto básicamente permitió que se hiciera un seminario internacional. Vinieron varios conferencistas internacionales. El presidente de la República nos instaló al Congreso. Fue un gran esfuerzo del equipo. Esto requirió pues la movilización con todas las fundaciones internacionales, de las cuales recibimos un extraordinario apoyo, comenzando con el Instituto de Ciencia Política, el Instituto de Democracia y Liderazgo, y muchas instituciones. Realmente nos sentimos muy importante el apoyo de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, quien también fue muy generosa en sus apoyos, y en realidad fue un éxito muy importante porque nos permitió sacar del puro debate interno del Congreso un tema que además, digamos, pues tiene las dificultades lógicas que tiene una reforma tan profunda, pero nos permitió convocar a la opinión nacional, la prensa, los medios, de una manera muy importante, y nos permitió invitar a varios académicos también colombianos en un foro que resultó muy lúcido. Dentro de los diferentes participantes, Francisco Gutiérrez especialmente, aunque hubo personas de varias universidades, y yo creo que fue una manera de poner digamos, en el visor público la reforma. Después de ello hicimos también una socialización en Cámara y Senado, ya individualmente con cada uno de los senadores, y entonces lo que nos queda es el arduo trabajo de hacer que la reforma al sistema electoral, que muchos de ustedes conocen, de todos modos está en la página, y más adelante creo que vamos a presentar un video sobre ese tema, pues tenemos el inmenso trabajo de hacer que pase por el Congreso. Senador, ¿por qué su insistencia en cambiar el sistema electoral? Porque, digamos, uno tiene que buscar los problemas donde quedan, no donde es fácil hablar de ellos. La corrupción y el clientelismo y la falta de rendición de cuentas de los senadores y representantes, la falta de articulación de las regiones y la población frente al sistema político está basado en el sistema electoral. El sistema electoral no permite que la gente sepa quién es su representante, y la propuesta nuestra es que haya un sistema mixto que permite, por un lado, tener distritos uninominales donde la gente va a saber quién es su representante, y para proteger las minorías un tramo proporcional que garantiza que las minorías no queden desprotegidas, que es un tema muy fundamental. ¿Cómo le fue en Neiva? Usted estuvo presentando exclusivamente ese proyecto allá y creo que en otras ciudades. Sí, cuéntenos esa experiencia. En Neiva fue muy interesante, fue un grupo de jóvenes en la Universidad Surcolombiana. Fue muy interesante porque en realidad este es un tema donde la mayoría de la gente, es como el agua, los peces en el agua no saben que están determinados por el agua, y
y que respiran dentro del agua, pero aún así los rodea y los determina y determina su comportamiento. Entonces fue muy interesante digamos, como hacer reflexionar a la gente para ver algo que normalmente no ven. Eso es parte importante, digamos, de nuestra labor como congresistas de la UTL, de todos nosotros, para tratar de educar a los ciudadanos de dónde quedan los problemas. Obviamente es un tema muy difícil de que pase, pero digamos lo importante es que la gente sepa que cuando hablan de clientelismo y corrupción no son simplemente individuos que son corruptos y clientelistas, sino que esa es de la naturaleza misma del sistema electoral. Es decir, yo tuve ocasión en estas visitas de hablar con mucha gente, y mucha gente que tenía esperanza de entrar a la política de una forma diferente, y lo que encontramos fue que el sistema muy rápidamente los termina haciendo hablar de contratos y de puestos y de intercambios que termina haciendo que usted realmente termine colonizando el Estado. Usted termine que cada una de estas personas coge el Estado y yo le insistí mucho al presidente Santos que usted no puede hacer un buen gobierno con un sistema político de esa naturaleza. ¿Se vuelve una cuestión de supervivencia política del sistema? O sea... Claro, es que el sistema está estructurado para eso. Entonces el sistema de incentivos y de castigos es que si usted quiere sobrevivir y se quiere reproducir, le toca someterse a un proceso de contratos y de puestos y de transacciones entre el legislativo y el ejecutivo para que usted pueda eventualmente pagar los costos de la campaña, que son muy agravados por el sistema electoral actual. Bueno, aquí tengo una pregunta de Clemencia López, que le escribe desde Cajicá. ¿Sí? Se le escribió por internet y le pregunta si hay esperanzas de que se logre cambiar el sistema electoral colombiano. Como se dice, la esperanza es lo último que se pierde. Es una tarea difícil, yo creo que se vuelve muy fundamental el apoyo del gobierno y de la Mesa de Unidad Nacional. Sin este tipo de reforma no se produce si no hay un gran acuerdo y un gran consenso. Y eso, digamos, hace que esto sea muy difícil porque los que tenemos son los ganadores del sistema actual. Entonces, pues, ahora, como decíamos antes, ese es el problema que hay que resolver. Puede que no sea fácil, pero lo que tenemos que hacer nosotros es intentar resolverlo estando en el Congreso y participando del proceso legislativo. Y a propósito del proceso legislativo, ¿cuál es el proceso que le falta para hacer ley? ¿La radica? ¿En qué momento? Esto es una reforma a la Constitución y son 8 debates en un año, porque eso va en un proceso de 2 periodos seguidos. 2 periodos seguidos. Entonces son 4 en cada periodo, 2 vueltas en cada periodo, tanto en comisión como en plenaria, y después y Senado y Cámara, y después 2 vueltas en plenaria. Entonces son 8 debates en 2 periodos seguidos. Jonathan, que tienes la experiencia legislativa, cuéntanos cómo se surte ese trámite. Pues básicamente el senador hace referencia a un periodo legislativo cuando hablamos de un semestre. No necesariamente tiene que ser en un año legislativo. En un año legislativo va de julio 20 a julio 20, son las leyes estatutarias. Pero un acto legislativo tiene la posibilidad de hacer 4 debates en un semestre y 4 debates en el siguiente semestre. Eso parece un poco confuso, pero no lo es tanto. Simplemente es cuestión de tiempos. Más que confuso, es arduo, porque desgraciadamente los 2 semestres no tienen el mismo tiempo. El primer semestre del año legislativo, el primer semestre del año, que es el segundo periodo legislativo, es generalmente más corto.
Entonces la oportunidad de poder discutir la norma con mayor fuerza, etcétera, es el segundo semestre de año, lo que viene ahora. Entonces tendríamos que hablar de la posibilidad de discutir el próximo periodo legislativo del proyecto de ley. Ok, bien. Bueno, y aquí hay otra pregunta y es si las iniciativas presentadas por usted son apoyadas por el resto de senadores y representantes de la bancada. Es muy curioso porque, por ejemplo, tal vez en la experiencia más nuclear que tuvimos fue la ley estatutaria de participación. Y en realidad ahí tuvimos un apoyo, y no solo un apoyo, sino un activo aporte por parte de Alfonso Prada en la Cámara como ponente de la Comisión Primera de la Cámara y Jorge Londoño como ponente en la Comisión Primera del Senado. Ellos fueron muy activos y acompañaron todo el proceso. Con Jorge Londoño iniciamos en noviembre del 2010 en un foro que hicimos sobre este tema y de ahí arrancó después cuando Fabio Londoño propuso la idea de hacer la ley. Fabio Velázquez, que fue extraordinariamente clave para todo este proceso porque sirvió de eje para coordinar la sociedad civil, que estuvo muy presente en todo este proceso. Entonces, digamos, yo creo que hemos colaborado más en las iniciativas legislativas que en el resto de cosas, lamentablemente. Bueno, el tema del Partido Verde, vamos a ver, si nos alcanza el tiempo lo tocamos, pero vamos a recordar que se hizo una página web precisamente para tener todos los documentos del proyecto de acto legislativo de esta reforma del sistema electoral, la simulación, el material gráfico, toda la documentación, la cual se puede consultar en www.sistemaelectoralmixto.com. Y bueno, entonces en estos momentos vamos a ver el video que se hizo precisamente para difundir y socializar esta propuesta. El voto es vital para la democracia. Sin embargo, en Colombia existen problemas del sistema electoral que impiden su efectividad, como sucedió en elecciones de Senado y Cámara de 2010. Los candidatos terminaron convertidos en un número y un logo en un confuso tarjetón, mientras las propuestas pasaron a un segundo plano. De los 29 millones de personas que podían votar, menos de la mitad acudió a las urnas. Es decir, una abstención del 56%, 14% de los votos fueron nulos y el 5% no marcados. Pero los problemas no terminan aquí. Actualmente, los candidatos deben buscar votos en amplias zonas del país, lo que se traduce en clientelismo, costos elevados de campaña, poca claridad en la procedencia de los recursos y, lo más grave, se desvanece la representación. Hoy en día, la relación es distante. Es un privilegio para cualquier ciudadano acercarse a un congresista. Incluso, el ciudadano no sabe quién lo representa y es más, el representante no sabe a quién rendirle cuentas. Todo esto hace que muchas veces el legislativo pierda efectividad para impulsar reformas de interés colectivo que tengan impacto en la comunidad. La participación ciudadana se ve limitada al voto y no trasciende al control ciudadano sobre la gestión del elegido, ni a una rendición de cuentas por parte de los legisladores. A lo largo de la historia del país, cada 4 años se ha repetido lo mismo. La solución puede ser simple: cambiar el método con el cual se elige a los congresistas. Existen 3 tipos de sistemas electorales en el mundo: el mayoritario, el proporcional y el mixto. Estados Unidos y Reino Unido tienen un sistema electoral mayoritario, cuya gran ventaja es facilitar al votante el proceso de elección y permite identificar claramente quién representa a quién. Esto redunda en mayor control del poder legislativo, mayor rendición de cuentas y un sistema mucho más simple de castigos y recompensas a la gestión. Sin embargo, tiene sus defectos. Propicia el bipartidismo, lo cual dificulta la expresión de las minorías políticas. Actualmente, Colombia tiene un sistema electoral proporcional. Su principal problema es que resulta poco representativo debido al gran tamaño de las circunscripciones departamentales para la Cámara y a la gran circunscripción nacional para el Senado. Nuestra propuesta es que Colombia avance en un sistema electoral mixto, que combina las virtudes del sistema proporcional y el mayoritario como ya ha sido aplicado en varios países. La novedad que plantea el sistema mixto es
la introducción de curules por medio de circunscripciones más pequeñas llamadas distritos electorales uninominales, conocidos como DUN. Esto en combinación a otras curules elegidas por un sistema proporcional similar al vigente, lo cual permite proteger a las minorías políticas. Con este sistema, el número de representantes aumenta un poco. Las curules en Senado permanecen en 102 y en Cámara aumentan 9 curules, por un total de 182 representantes a la Cámara. En ambos casos, la proporcionalidad siempre será 60% curules por DUN y 40% por sistema proporcional. Veamos brevemente qué ocurre en cada tramo. Para Senado, se organizarán distritos electorales cada 820.000 habitantes y para Cámara cada 410.000 habitantes. Los distritos se crearán respetando criterios históricos y geográficos. Cada partido postulará un candidato en cada distrito y ganará quien obtenga más votos. Gracias a esto, cada distrito tendrá un tarjetón donde se identifica claramente a cada candidato. Y como cada distrito elige solo un representante, los ciudadanos sabrán con exactitud quién los representa. Al disminuir el tamaño de las circunscripciones se reduce sustancialmente los costos de campaña, localizando mejor la representación con más visibilidad y transparencia. Pero lo más importante, promueve una sociedad civil más participativa, con la capacidad efectiva de acompañar el trabajo del legislador. Ahora, si nos basáramos únicamente en distritos uninominales, tendríamos una debilidad, la tendencia al bipartidismo. Por esa razón, es necesario buscar un mecanismo para proteger a las minorías políticas y garantizar su posibilidad de expresión y decisión en el Congreso, un objetivo de la Constitución del 91. Por esto, el 40% de las curules serán elegidas por el sistema proporcional. Veamos cómo serán elegidas estas curules. Recordemos, en los distritos uninominales ya existe un ganador por mayoría. Sin embargo, esto no quiere decir que los votos de los candidatos no elegidos en los DUN se pierdan. Por el contrario, estos votos se suman resultando un número total de votos con los cuales se elegirán a los representantes y a los senadores a partir de listas cerradas, inscritas previamente por cada partido. En este caso, las curules se adjudicarán proporcionalmente. Acogernos a un sistema electoral mixto plantea muchas ventajas. Disminuye el costo, reduce el clientelismo, garantiza transparencia, contacto y una relación más estrecha entre el ciudadano y su representante. Dinamiza procesos participativos y focaliza la responsabilidad del elegido a una jurisdicción específica. Con su apoyo haremos este proyecto una realidad. Un paso adelante a una Colombia más dinámica, transparente y participativa. Bueno, entonces ahora, senador, otra ley en la que su equipo trabajó con su liderazgo es el tema de la ley de participación que usted ya nos mencionó. Cuéntenos cuáles son las novedades que trae esta ley. Esta ley de participación, digamos, es la más, recoge toda esa necesidad de crear una legislación sobre los mecanismos de participación, especialmente los mecanismos de participación directa. Esto fue un proceso de elaboración que yo creo que es como una especie de ejemplo de lo que debe ser la formulación